siguiente programa es para todos. Televidentes, un saludo cordial para ustedes que a esta hora están conectados con este espacio Al Derecho, un programa pensado desde la televisión comunitaria como una forma de servicio y orientación para las comunidades con respecto a esos temas legales que se presentan en nuestra cotidianidad. Y para nadie es un secreto que en los últimos años, tanto en nuestro municipio como en los demás territorios, se vive más de cerca la inseguridad. Es por eso que hoy estaremos hablando de la legítima defensa o, como lo conocemos popularmente, defensa propia. Para eso nos acompaña el día de hoy el profesional Santiago Arroyave Restrepo. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, cursó 4 semestres de Sociología y entre su experiencia está que trabajó en el Tribunal Superior de Antioquia y en 2 juzgados penales de adolescentes. Santiago, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches a usted, Sandra, y a todos los televidentes de este programa. Bueno, como lo mencioné, vamos a hablar de la legítima defensa o defensa propia, como se conoce popularmente. ¿Cómo define la ley este término? Bueno, sobre el particular, la ley no ha tipificado un delito o una causal como tal de legítima defensa, sino que la lleva en el artículo 32 del Código Penal, que son las causales de eximente de responsabilidad penal, es decir, ¿por qué causales usted no sería responsablemente penalmente? ¿Cierto? Entre ellas están el numeral 6º y 7º, quien actúe en defensa de un derecho propio o ajeno, que esa agresión a la que se defiende sea inminente, sea real, sea que no se pueda evitar de cualquier otra forma. Se puede decir que la legítima defensa es esa acción de defender un derecho propio o ajeno. ¿En qué caso se puede decir que un ciudadano actúa en legítima defensa? Cuando esa legítima defensa sea desplegada efectivamente por un peligro inminente, es decir, que no hubiera otra solución a esa dificultad que tuviera. Hay muchos casos donde se es desproporcional la legítima defensa. Eso quiere decir el que roba el celular, entonces porque me robó el celular yo espero que se vaya y lo mato. Ahí no hay proporcionalidad porque sería el ponderar la vida con un objeto, un celular que es de poco valor, digámoslo, con respecto a la vida. ¿Qué otros temas o ejemplos se presentan con el tema de legítima defensa? Casualmente hoy vi una noticia donde mal informaban y decían que una víctima de un hurto en Bogotá le habían dado como sanción 2 años de cárcel por haberse defendido. Pero ahí digo que es mal informado porque no dijeron que la sanción era respecto a un arma de fuego que no tenía salvoconducto para usar, no por defenderse. Además que la defensa sería pues desproporcionada si es un arma blanca contra un arma de fuego, no se puede hablar de proporción. La proporción no está como en una lista de decir esto es igual a esto porque las condiciones físicas de quien tiene el arma también dependen mucho. Por ejemplo, si alguien es experto en artes marciales, no va a necesitar un cuchillo para herirme a mí o para, digámoslo, matarme o para agredirme. Una persona que sea maestra en artes marciales puede ser proporcional, digamos, a alguien como yo que no tiene instrucciones sobre defensa personal con un arma de fuego. Podría ser proporcional. Eso es un juicio de valor que haría el juez en cada caso concreto. Vamos a meternos un poquito en la película, como dicen los jóvenes de ahora, y es, pongamos un caso y cómo alegarían ustedes como abogados esa legítima defensa. Digamos, lo que se presenta en la ciudad de Medellín con los fleteros. Yo voy en mi carro y en los 2 lados de la ventanilla personas en moto, con parrillero, armados, que me obligan a que les entregue algo. Pasa frecuentemente que cuando se van los asaltadores, el del carro los atropella, ¿cierto? Ahí podríamos hablar de que no hay proporcionalidad. Primero, el carro pues ya había cesado de pronto el peligro. ¿Qué pasa? Eso es el deber ser de la ley.
Actualmente lo que hace la Fiscalía es que alguien que se intenta defender, pero digamos que en ese momento esgrimen una posibilidad de decir que es inimputable por demencia temporal, es decir, en ese segundo donde él reaccionó, esos 10 minutos, ese minuto, esos 2 minutos, él no se encontraba en sus 5 sentidos, sino que ese daño que le hicieron generó que él perdiera la cordura por un segundo, por un momento. Bueno, según le entiendo, la ley dice que debe haber como una coherencia entre el peligro y la forma como yo reacciono, pero realmente en la práctica sí sucede, porque uno a veces no sabe cómo va a reaccionar frente a un De peligro. hecho, por eso es que la Fiscalía utiliza esa ficción de la demencia temporal, porque no es justo, digámoslo así, que alguien que sea víctima de un atraco, por defenderse así sea desproporcionado o que el ataque no sea inminente, tenga que responder ante las autoridades. Por eso es que la Fiscalía ayuda, y como ellos son los titulares de la acción, pueden decir que en ese momento no se encontraban en sus cabales y por eso no ser, digámoslo, responsable penalmente. Bueno, ya hablamos de esa coherencia o ese nivel de acción-reacción, llamémoslo así. ¿Qué otras características o requisitos deben existir para que haya esa legítima defensa? Bueno, como requisito tiene que ser un peligro inminente, es decir, que si yo no me defiendo de la forma que me defendí, no habría otra opción para hacerlo. ¿Cuáles son las otras opciones que yo veo más cercanas? Correr, intentar evadir de la agresión, hacer algo tendiente a no contraatacar eso. ¿Qué pasa? Que generalmente los atracos, cuando es por el celular, la gente se devuelve y mata al que lo robó por el celular, y ahí se pondera el delito de la vida contra una cosa. Ahí es donde no es proporcional la agresión. Lamentablemente, según la ley, si a mí me van a robar el celular, las acciones que tengo que hacer es denunciar. Si reconozco el agresor o el victimario, pues poner la denuncia, no utilizar la ley por las propias manos. Bueno, vamos a poner un caso un poco extremo. Me están atracando, lo único que pude coger fue una piedra, le di al ladrón, pero le di tan duro que lo maté. ¿Funciona ahí ese equilibrio o igual lo maté, no? Sobre ese caso entonces habría que ver si la agresión era inminente, o en vez de coger la piedra yo podría correr y meterme a una casa, o podría correr y pedir ayudas. Tiene que ser inminente y que sea la única respuesta que tuve para defender ese derecho propio ajeno. En este caso de la piedra habría que ver las circunstancias de tiempo y modo y lugar. Entonces, si yo estaba en una cuadra donde yo podría correr y meterme en una casa o buscar protección de otras personas en vez de coger la piedra, se podría predicar. Con el ejemplo que me pones, sería ya investigar un homicidio preterintencional donde yo tengo una voluntad o un dolo de hacer algo, pero no con esas consecuencias. Es el caso donde lamentablemente alguien le pega un puño, un golpe a alguien, se cae mal en la nuca y se muere. Es digámoslo que un homicidio preterintencional, que se va más de la intención que yo tenía. En resumidas cuentas, lo más recomendable es no reaccionar. ¿O qué? ¿Qué diría usted? O reaccionar proporcionalmente. Es decir, se presentan mucho los casos donde hay un video muy famoso en las redes de hace unos años donde es una persona, una mujer que le iban a atracar y coge el victimario, lo desnuda y lo suelta a la calle así desnudo. Eso se tipificaría un delito de tortura, que es para juzgar a alguien yo ejercer ese tipo de acciones tan denigrantes y humillantes. Lo que se recomienda es que la defensa o la legítima defensa sea proporcional. Los casos donde yo desarmo a mi victimario, ya ese peligro no es inminente, o sea, yo no estaría legitimado para disparar en contra de él. No podría yo generar esa legítima defensa, es decir, yo no te puedo provocar y después decir que me está defendiendo, no porque yo provoqué esa agresión. Tiene que ser una agresión injusta, inminente, que sea la única opción que yo tenga para defenderme. Bueno, Santiago, vamos a hacer una pausa y vamos con un voz pop que hicimos previo con respecto a este tema. Yo no creo en la justicia colombiana, porque prometen mucho pero jamás cumplen. En la justicia colombiana no hay. Justicia colombiana, ¿qué le dijera? No creo en ella. Claro que sí, porque digamos todo no lo hacen mal hecho, hay personas que lo hacen bien hecho, otros lo hacen mal hecho, entonces no es justo que porque uno lo hagan mal hecho, digamos que todo mundo es malo, no, yo sí creo en ella.
un estrato muy alto. Nuestra justicia se inclina por perdonar, por interpretar, por dar espacios que a la larga no cobijan a nadie. Entonces, en resumen, la justicia colombiana no le tengo mayor confiabilidad. Bueno, ahí teníamos entonces la opinión de algunos andinos con respecto a si creen o no en la justicia. Y Santiago, ¿usted qué opina con respecto a eso que dicen los andinos? Esa pregunta es muy polémica. Digamos que yo no la puedo contestar sí o no, sino que hay unas falencias entre el Estado, entre las instituciones. Ese funcionalismo como Estado de pronto no está muy completo en un país donde los niños se mueren de hambre, donde los niños no tienen acceso a la salud, donde hay corrupción, donde podemos decir que en nuestros altos tribunales hay un cartel que se llamó el cartel de la toga, que eso es vergonzoso a la luz del derecho internacional. Digamos que hay mucha falta de comprensión territorial de las autoridades. La justicia colombiana, digamos que hacemos el esfuerzo con lo que tenemos, ¿cierto? Hay buenos jueces, algunos congresistas son buenos legisladores. Necesitamos más jueces, más empleados para la fiscalía, más empleados para la defensoría pública, más empleados para las administraciones respecto a personerías, comisarías de familia, porque lo que se presenta es que no hay personas para trabajar o el cúmulo de trabajo es insoportable para ellos. Entonces, no podría yo decir que no creo en la justicia colombiana porque eso sería decir que la administración de justicia no cumple bien su trabajo. Es como en todo, hay personas que administran bien justicia y hay personas que no, hay personas corruptas y hay personas que no. Pero el problema más grande que le veo yo es la falta de personal, abonado pues también a la corrupción. La capacidad, por ejemplo, de la Fiscalía se desborda. Para no ir muy lejos, el IMPEC, donde en Andes hay una capacidad de 600 personas y hay casi 800. Eso hace, esas pequeñas cosas convierten a un país justo, ¿no? Digamos que estamos en un proceso y que falta compromiso. Yo me atrevería a decir que si hacemos una encuesta más grande, más amplia, todos nos iríamos por el tema de que hay mucha impunidad en Colombia. Seguramente, inclusive yo pues en la práctica profesional se da uno cuenta pues que la fiscalía también abusa de la gente, entonces por positivos o por cifras diciendo yo condené, yo capturé, yo investigué, chantajean a las personas. Hay una práctica que está haciendo la fiscalía, lo digo la Fiscalía Especializada de Antioquia, no la de Andes porque contamos con buenos funcionarios, es que digamos que una palabra fea se llama chicanear, chicanean con un montón de pruebas para la gente y la gente en medio de su ignorancia o ese miedo que infunde la fiscalía simplemente aceptan cargos que nada tienen que ver. ¿Por qué? Porque se ven presionados por un ente casi que supremo que es la fiscalía, es decir, pelea al Estado contra ese particular que lo hace sentir tan diminuto y tan culpable que al final él termina aceptando unos cargos que posiblemente no cometió. Esas prácticas yo creo que van en contra de un concepto favorable para la justicia colombiana. Usted mencionaba algo con respecto a las cárceles, nos vamos a salir un poquito del tema, pero ese hacinamiento, ¿usted cree que a qué se debe? Digamos que una falta de reforma de política criminal estatal, es decir, los delitos que se ven allá, digamos que el derecho penal es la última ratio, es la última razón, es decir, lo último que es tocar la libertad de las personas. Yo creo que hay delitos que no deberían de tener esa sanción en la cárcel. Bueno, retomemos entonces el tema de legítima defensa, y es que venimos hablando principalmente de los atracos. ¿Solo hay legítima defensa en este caso o hay más, llamémoslo, situaciones en las que entraría a operar la legítima defensa? Digamos que el hurto es lo más conocido, ¿cierto? Sea porque entren a mi habitación, a mi lugar de residencia y pretendan hacer un daño o que yo me sienta en peligro, pero debemos recordar que no solo es legítima defensa de un derecho propio, sino también de un derecho ajeno. Entonces, si yo veo que a alguien le están provocando un daño en su casa o él no está, yo puedo actuar en legítima defensa, siempre y cuando se reúnan las características y los requisitos que hemos hablado, que sea inminente, que no haya otro lugar para repeler o otra acción para repeler esa acción inicial,
que no haya sido causado por mí, que sea una legítima defensa como tal, que no sea de pronto abusando o venganza contra la persona que en algún momento fue victimario. Aclaremos o dejémosle más claro a los televidentes ante quién o contra quién es válido entonces ejercer esa legítima defensa. Bueno, se dice, hay un término que no es de doctrina, pero se llama el injusto agresor, que es esa persona que sin justificado fin pone en peligro, sean mis bienes o derechos que yo tenga. No simplemente la vida, es el derecho de la propiedad privada también, es decir, defender mis cosas, siempre y cuando sean proporcionales. Vuelvo y retomo, ahorita hablábamos del celular y la vida, que son dos cosas que se ponderan y obviamente está primero la vida. No se podría predicar una legítima defensa cuando yo por defender un teléfono mato a alguien o le causo heridas con unas lesiones personales con secuelas graves. Definamos más ampliamente eso de injusto agresor, ¿cómo lo define la ley o cómo se establece? Como digo, es la doctrina, la ley no dice quién es un injusto agresor, simplemente en el artículo 32, en el numeral 6º y 7º, dice que la legítima defensa es aquella acción para repeler un ataque contra derechos propios o ajenos injustificado, que en el contexto sería lo de los hurtos, los atracos, el fleteo, el caso de fleteo que es común. Bueno, en los casos comunes, en los casos que se presentan, ¿es más común que salga perdiendo quien se defiende que ese agresor? En ocasiones sí por no ser proporcional. El ejemplo que he puesto, el que desarma al victimario y lo agrede, ya no es una defensa, digamos, la inminente. Bueno, entonces, ¿cómo? Alego, el tema es que uno no sabe cómo defenderse o cómo reacciona. ¿Cómo debería entonces uno medir en ese momento de susto cómo defenderse? Primero, observar qué opciones tiene. Si sea correr, llamar a alguien, meterse a una casa de un vecino y decirle, mire, me está pasando esto. Digamos, como evitar toda confrontación física con el victimario. Si puede denunciar, si puede pedir ayuda, si puede evadir el problema, lo puede hacer. A no ser de que ya sea el peligro que esté tan inminente que se tenga que defender proporcionalmente. Volvamos al caso de los atracos que hemos estado mencionando. Si yo veo que están atracando a otra persona y no hago nada, ¿cómo sería eso ahí? Bueno, digamos que pues nadie no sería está... legítima defensa, pero ¿entraría en un delito o cómo funciona ahí? Bueno, digamos que omisión de denuncia en el caso que no denuncie, pero como tal nadie me puede obligar a mí a defender a un tercero, y máximo porque yo puedo decir que estaba en una situación donde no estaba en mis cabales, sino que estaba supremamente asustado y no supe qué hacer en ese momento. Ahora que dices lo de los hurtos, no solamente con los hurtos, por ejemplo, si yo llego a mi casa y veo que están agrediendo o intentan agredir sexualmente a mi mamá, a un familiar, yo puedo defender. Conservando siempre las características de la legítima defensa, que sea proporcional, que no sea más grave la acción que yo tengo para defenderme que la que hicieron inicialmente. Pero ese agresor no puede alegar que, no, es que el caso no era con usted. Digamos que ahí la persona que se defiende podría esgrimir en un juicio penal, digamos, una ira e intenso dolor, que es una figura donde dice que le causó tanto daño a la persona que no sabía qué estaba haciendo. Digámoslo, no inimputabilidad, pero digamos que sí un estado donde no tenía conciencia. Bueno, y si yo reacciono mal, igual, el caso no es conmigo, yo voy a defender a otra persona, no es de mi familia. ¿Cómo aplicaría eso ahí? ¿Entraría la ley no es que el caso no es con usted? Lo comentaba ahorita, el artículo 32 en su numeral 6º y 7º prevé que sea la defensa en un derecho propio o ajeno. Efectivamente, si es un tercero el que tiene la facultad o el poder de defender a alguien, lo puede hacer. Bueno, Santiago, salimos a las calles también y le hicimos esa pregunta a los andinos con respecto a si defenderían a alguien que está en una situación de peligro. Miremos qué respondieron. Si están atracando a alguien, pues uno trataría de ayudar y pues como tratar, porque si uno no puede, ya no puede hacer nada. En ese momento, pues mi reacción sería llamar a la policía y si en mis manos está, le ayudaría a esa persona para que esa persona pueda salir con vida y sin ningún problema.
Ahí está entonces la opinión de los andinos, Santiago, y yo pienso que la moral a uno le dice que sí, que uno debe defender las personas así el tema no sea con uno, pero a la hora de ese peligro, a la hora de uno estar en esa situación, mucha gente, como que se hace la de la oreja mocha, como decimos popularmente. ¿Por qué se debe eso o qué opina usted al respecto? Yo creo que eso es meramente la valentía de la persona, ¿cierto? Uno a veces cree que tiene unos principios y dice que lucha por ellos y la moral que vos decís, o la ética, pero eso depende de la valentía de las personas y no solo de la valentía, también de la situación, si se siente amenazado o no, si cree que está en superioridad, pues, y es tan valiente, se puede defender. Vamos a un caso más extremo y es que en las ciudades, Medellín, Bogotá, y vemos constantemente en los noticieros que multitud de gente, muchos que pueden ayudar, pero todos pasan de largo con respecto a ciertas situaciones. ¿Por qué se debe eso? ¿Tiene alguna influencia el sistema judicial y penal de Colombia? Pues yo creería que en cierta parte porque ya les da miedo por todo lo que ven en las noticias que pueden ser penalmente responsables por defender a alguien. Segundo, mira que es muy contrario cuando antes cogen un ladrón y la multitud se une, pero eso tiene que ver con la psicología social, o sea, cuando estamos en manada no nos da miedo, pero solos y si vemos que nadie interviene, nadie tiene esa valentía o ese coraje para defender. Depende de la situación. Yo considero que las personas también les da miedo de pronto unas represalias del victimario que se quede recordando la cara o conociéndolo o que sepa quién es. Eso depende de la persona, qué tan valiente y qué tanto coraje tenga para defender a un tercero. Bueno, habla usted de esa multitud, cuando se defienden, digamos, en pandilla. ¿Cómo toma la ley eso? ¿Cómo funciona penalmente? Eso es un acto totalmente reprochable, porque mire que ahí ya no hay una legítima defensa proporcional, ya él está desarmado, en la mayoría de los videos que vemos en las redes sociales está desarmado, está en una condición de inferioridad y la gente abusa de esa condición de ser varios para, digamos, que vengarse. Ahí no se podría hablar de una legítima defensa, sino de una venganza contra el sujeto que en algún momento cometió una conducta delictiva. O sea que no existe ese tema de defenderse en colectividad, ¿no aplica? No aplica, no es proporcional. Bueno, Santiago, en esta emisión nos hemos referido mucho al tema del hurto callejero más que todo, pero hemos tocado someramente ese tema del hurto en viviendas. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo, yo estoy en mi finca o en mi casa durmiendo 2 de la mañana y se entra alguien, obviamente uno ahí reacciona más violentamente. ¿Qué pasa ahí o cómo funcionaría la legítima defensa? Porque si yo lo mato, ¿qué? Está en mi propiedad. Digamos que en ese caso tendrías que sentir ese peligro de muerte, es decir, vos creías en ese instante que iban a matarte, no a robarte, para que sea proporcional. En ese caso se ha presentado muchas veces que las personas entran al domicilio y reaccionan disparando y matando al agresor. Primero que todo, ese agresor no tendría por qué estar en la parte más íntima de las personas, que es su hogar, ¿cierto? Por eso sí podría predicarse una legítima defensa, porque peligraba mi vida, porque a las 2 de la mañana si uno entra a un domicilio posiblemente piensa realizar un hurto o hacer algo delictivo y dar muerte a la persona que está, ¿cierto? Entonces la legislación, digamos que sobre ese particular, la jurisprudencia ha sido muy clara. Si usted se mete a una casa, está armado a intentar atracar o a matar a la persona y la persona se defiende, estando en su casa, la parte más íntima que tiene sería en defensa de varios derechos constitucionales protegidos, sea la libertad de la intimidad, ese espacio tan reducido, vuelvo y reitero, que es el hogar, lo respeta mucho la legislación y la jurisprudencia. Y a esa hora es difícil no darse cuenta qué nivel de... Exacto. Tiene el delincuente. Es demasiado injusta esa agresión, por eso se puede decir que hay una legítima defensa. Bueno, y pongamos otro ejemplo. Yo no maté al delincuente, pero lo herí y después el delincuente fue y se hizo la víctima. ¿Puede funcionar ahí? ¿Cómo se defendería uno en ese caso? Digamos que hay un apotema que dice que nadie puede utilizar su torpeza a su favor, ¿cierto? Entonces, en este caso, si él va a decir en la denuncia, mire que es que me dispararon cuando intentaba robar una casa, pues simplemente le van a decir, listo, entonces lo vamos a acusar a usted por robar en la casa. Esa es una legítima defensa, yo creo que en ese ejemplo es una legítima defensa. Bueno, y si es en la calle, un hurto callejero y yo lo herí, y también da huida.
Yo creo que es la misma respuesta. Sí, funciona igual, así no sí, sé. nadie puede alegar su propia torpeza a su favor. Entonces ir a decir a la fiscalía que pone una denuncia porque él estaba robando y se defendieron, no tiene sentido. Es lo mismo que cuando al traficante o al expendedor de sustancias estupefacientes le roban el estupefaciente, no puede ir a la fiscalía a poner la denuncia, mire, me robaron 200 kilos de estupefaciente. Por poner un caso así, nadie puede alegar pues esa torpeza o esa antijuricidad para, digamos, esgrimir una legítima defensa. Bueno, Santiago, algo muy común en el municipio y creo que todos lo hemos vivido es ese tema de riñas. ¿Puede uno después alegar una legítima defensa si se sobrepasa uno en el aspecto? Bueno, entonces no se puede olvidar que el artículo 32, que son las causales de ausencia de responsabilidad, siempre se usa cuando yo estoy inmerso en una investigación por un delito penal. El común denominador de las riñas es la pelea que no trascendió muchas partes, que mi consejo sería llevar ese asunto, esa controversia sobre la convivencia a la inspección de policía. No tanto llevarlo a la última ratio, que es el derecho penal, sino intentar con una conciliación o una mediación resolver ese inconveniente de la riña. A no ser de que una de las dos personas de la riña salga altamente lesionado, que esa lesión le dé una incapacidad, sea laboral o definitiva, con secuelas, es decir, el que corta en la cara al otro, que ya esa persona tendría derecho a interponer una denuncia para que sea declarado penalmente responsable esa persona que lo agredió. En ese caso ya sí podría esgrimir la otra persona que era una legítima defensa, siempre y cuando ella no haya provocado esa acción inicial. Pongamos un ejemplo muy común. Yo estoy en un bar bebiendo, llegó otro y armó la pelea, yo lo corté o le di muy duro, no sé, ¿funciona ahí? En ese caso, digamos que yo estoy en el bar y alguien llega a pegarme a mano limpia, como se dice, y yo saco un arma blanca y lo corto. No se podría hablar de legítima defensa porque no es proporcional. Si yo veo que alguien está a mano limpia, se supone que si necesito defenderme tendría que ser en las mismas condiciones iniciales. No haber sacado un arma cortopunzante que es es altamente peligrosa y dañina y nociva para las personas. Bueno, ya ahí no funcionaría legítima defensa, pero si el problema trasciende, ya digamos que como lo llamamos comúnmente, ya queda como esa bronquita, ¿cómo debería uno reaccionar ahí o proceder? ¿Cómo buscar ayuda? Reitero, inspección de policía. La inspección de policía es la entidad que se encarga de resolver esos problemas de convivencia. Pero sería para conciliación, si la otra persona no... Si la otra persona decide no conciliar, entonces puede poner la denuncia entre la fiscalía local del municipio, si fuera acá, para que lleven a cabo la investigación sobre lesiones personales. Bueno, Santiago, para finalizar, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué consejo darle a esas personas, a esos andinos o a esas diferentes personas que nos ven con respecto a este tema de legítima defensa? Bueno, hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención, que es la violencia genera más violencia. La recomendación desde el punto de vista de abogado siempre va a ser evitar los problemas. Es decir, si yo tengo la oportunidad de evadir el lugar donde se está presentando una riña o donde un conflicto se esté llevando a cabo, o denunciar, pedir ayuda a las autoridades, en el peor de los casos salir corriendo. Y gallina, no, usted es muy gallina. No a sé veces qué. es mejor ser gallina para no afrontar un proceso penal más drástico en contra de uno por una acción casi que de Robin Hood. Es mejor medir las consecuencias entonces. Exactamente, es mejor hacer lo que la ley prevé, buscar la autoridad correspondiente, si se puede intentar calmar la situación, hacerlo, o si no, evadir el problema. Bueno, Santiago, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. A ustedes televidentes también les agradecemos por haberse conectado con este espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044. Allí nos pueden escribir para sugerirnos temas o hacer sus preguntas. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto.
PAN, la televisión de los andinos.